Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde el Museo de la Independencia, Casa del Florero, ubicado en el centro histórico de la capital del país. Y también los invitamos a visitar la exposición temporal Hilos y Agujas, moda e indumentaria en el siglo XIX. Soy Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que será nuestro encuentro de hoy. Salud, prestaciones sociales y FOMAC son los temas centrales del cuarto punto del Pliego Nacional de Peticiones de FECODE a negociar con el gobierno. En Encuentro, una mirada a la constante discriminación racial y étnica que todavía prevalece en Colombia y en el mundo. Sectores sociales y sindicales, organizaciones de salud y ciudadanos manifestaron no estar de acuerdo con la manera como Duque viene manejando la pandemia. Reconocer la COVID-19 como una enfermedad laboral, construir un nuevo pliego de condiciones para la selección de operadores e implementar la seguridad y salud en el trabajo son los 3 puntos que recoge el cuarto eje del Pliego Nacional de Peticiones que se ha venido analizando desde hace varios programas. Salud, prestaciones sociales y FOMAC es el tema que marca el cuarto eje del Pliego Nacional de Peticiones 2021, con el que se busca negociar 3 puntos vitales para el magisterio colombiano, teniendo en cuenta la actual coyuntura de la emergencia sanitaria y la inoperancia del gobierno frente a la mala prestación de los servicios médicos asistenciales de los maestros y sus familias, pese a que este es un derecho fundamental. Importante este punto, porque tiene que ver con la vida laboral, con la vida prestacional y una garantía en lo que respecta la salud para los docentes y sus beneficiarios. Los 3 puntos que aborda este cuarto eje del pliego son: primero, el reconocimiento jurídico de la COVID-19 como una enfermedad profesional. Segundo, la construcción y elaboración de un nuevo pliego de condiciones y manual de contratación, asegurando financiación, cobertura, integralidad, mecanismos e instrumentos para la selección de los operadores que realmente cumplan con las condiciones establecidas en los contratos. Y tercero, la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo del magisterio. En este aspecto estaremos desarrollando ardua discusión para que esos contratos, esos pliegos tengan los mecanismos de control, de exigencia y de sanciones. Pero hay un aspecto muy importante que se viene desconociendo a los docentes y tiene que ver con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, guardando las proporciones, lo que se reconoce a nivel del resto de trabajadores como son las ARL. Acá en nuestro sistema, que está exceptuado de la ley 100, es lo que se conoce como el sistema de seguridad y salud en el trabajo y que está reglamentado por el decreto 1655. Estos contratos que se han hecho no consultan esta realidad. Para la Federación, las peticiones expuestas en este cuarto eje del pliego obedecen a que el gobierno se ha negado a financiar adecuadamente la seguridad y salud en el trabajo de los docentes y a que ha hecho oídos sordos a las quejas que tanto FECODE como los docentes y sus familias han hecho sobre el mal servicio de salud y que se ha profundizado durante la pandemia. Por eso el llamado al Estado colombiano es a que realmente garantice el bienestar, la vida y la salud de los educadores colombianos. Y precisamente en el marco de implementación del decreto 160 del año 2014 que reglamenta las negociaciones colectivas entre entidades públicas y organizaciones sindicales, varios han sido los avances y logros obtenidos por FECODE y las centrales obreras en beneficio de los trabajadores estatales.
Con la expedición del decreto 160 de 2014, que constituye el marco jurídico de la negociación colectiva en el sector público, varias han sido las conquistas que tanto FECODE como los trabajadores estatales han alcanzado individual y colectivamente en beneficio de sus derechos laborales. Esta normativa fue producto de años de lucha del movimiento sindical en Colombia, encabezado por las centrales obreras CUT, CGT y CTC, para que el gobierno nacional implementara normativas internacionales en esta materia. El decreto 1335 de 2015, un reconocimiento y pago de los salarios a los educadores, no educadores, a los docentes no educadores, en correspondencia con sus títulos y con el grado que tenían en el escalafón docente. También la bonificación de los educadores del grado 14, 15% en el 2017 y hacia adelante. Un proceso de nivelación salarial que comenzamos por allá en el 2014. Reconocimiento a los educadores colombianos de la salud y la seguridad en el trabajo. Y eso se logró con la expedición del decreto 1655 de 2015. Cabe resaltar que estas conquistas también han sido producto de la lucha y la movilización que el magisterio colombiano y los trabajadores estatales han liderado, respaldando la negociación y la implementación de las solicitudes expuestas en los pliegos de peticiones presentados cada 2 años. Lo más significativo sea el incremento salarial, que desde el año 2013 hacia acá siempre ha sido superior a la inflación. Asimismo, hemos avanzado en el tema de la formalización laboral, en la ampliación de las plantas de personal, como en el SENA, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la DIAN, en Medicina Legal. También hemos logrado que muchas entidades del orden nacional y territorial le paguen los estudios a los trabajadores y en algunas ocasiones a los hijos de los trabajadores. Y otro elemento importante es que los acuerdos laborales son de tracto sucesivo, es decir, que se mantienen los derechos logrados en acuerdos anteriores en el tiempo. Es importante mencionar que estos avances alcanzados en el marco de la negociación de los pliegos de peticiones presentados ante el gobierno han beneficiado desde el 2015 alrededor de 1.200.000 trabajadores estatales y a más de 300.000 educadores, por lo que seguir trabajando de manera unificada se hace imperativo. Por eso, desde el movimiento sindical se hace un llamado para que la negociación colectiva se desarrolle aún más. Y es momento para que la segunda vicepresidenta de la Federación, la profesora Marta Rocío Alfonso, se dirija al magisterio colombiano. Fraternal salud. Los maestros y maestras han tenido que sostener la educación en todas las condiciones. Hoy se enfrentan a las amenazas en el territorio. Los maestros que llegaron bajo el concurso posconflicto vienen siendo amenazados por panfletos, pero también esta semana recibieron amenazas directas en el territorio y tuvieron que salir. Más de 50 maestros en Ituango que habían sido vinculados por el concurso posconflicto en medio de la guerra, del conflicto, deben salir de sus plazas cuando se ganaron este derecho por méritos. El gobierno nacional sabía esta situación, se trató el tema y no se generaron medidas de prevención para proteger la vida del magisterio. Además, el gobierno ha buscado estigmatizar a los maestros y hacernos responsables de lo que viene pasando. La situación de los bombardeos en Guaviare, que masacraron niños que habían sido reclutados, no es responsabilidad del magisterio. Es el gobierno que no atiende a estas poblaciones y protege a la niñez. Y no es la primera vez que pasa. Históricamente, esta ha sido una situación que hemos tenido que enfrentar
desde las comunidades para proteger a los niños y niñas. Por esto también han asesinado, desplazado y amenazado a los maestros y maestras en el país. Y no contentos con eso, la señora Alicia Arango se presenta ante la comunidad internacional a señalarnos como violadores de derechos con los niños y niñas porque nos hemos opuesto a que obliguen a ir a las instituciones, a las comunidades educativas sin condiciones de bioseguridad. Es responsabilidad del Estado garantizar la vida y la salud de las comunidades educativas. Actualidad. CUT. Los invitamos a ver todos los sábados a las 9:30 am por Canal Capital Actualidad CUT, el programa de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia para estar enterados de todo el acontecer laboral, social y sindical del país. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Étnico-Racial el pasado 21 de marzo, hoy destacamos un proyecto educativo llamado Uramba, que fue desarrollado en la institución etnoeducativa técnica Cedepaz en Cali, con el cual se buscó promover la identidad afrocolombiana entre los miembros de esta comunidad educativa en tiempos de pandemia. Los docentes de la institución etnoeducativa técnica Ciudadela de Cepaz, ubicada al oriente de Cali, desarrollaron un proyecto educativo comunitario denominado Uramba, diseñado para la reafirmación de la cultura afrocolombiana a través del rescate, el respeto a la diversidad y la conservación de las tradiciones y costumbres ancestrales de forma incluyente. El proceso fue realizado de manera virtual con actividades y aportes desde lo económico, académico y cultural, logrando la integración de directivos, docentes, padres y estudiantes sin discriminación. Nuestra institución, por ser de carácter etno, uno de los principales objetivos es la reafirmación de la identidad afrocolombiana en todos los miembros de la comunidad educativa. Para ello, hemos diseñado e implementado algunas metodologías y didácticas que llevan nuestros estudiantes hasta su entorno familiar, y especialmente en la época de pandemia, realizaron actividades de tipo cultural, lúdico, recreativo, académico, de religioso, científico, que al final alcanzamos muy buenos logros. Una oportunidad de acercamiento familiar, coordinando e integrando la comunidad educativa en la unión de saberes y costumbres ancestrales, logrando con estas actividades evidenciar habilidades y destrezas ocultas en cada uno de los participantes, desde sus diferentes contextos, tanto familiares como educativos, permitiendo la inclusión desde la diversidad cultural. Es de resaltar que el proyecto Uramba obedece a un vocablo africano que significa donde todos trabajamos por un bien común. Los participantes fueron aproximadamente 2.200 estudiantes de estrato 1, el equipo dinamizador de este proyecto, que estuvo constituido por las docentes Mariana Cortés, Noribeiba Angola, Nancy Mota, Yamilek Urrutia y Janet Castillo, tuvo un reconocimiento al primer puesto a nivel nacional en la categoría Instituciones Educativas con proyecto educativo institucional y prácticas pedagógicas orientadas a la atención a la diversidad. En pleno siglo XXI continúa la discriminación étnica y racial en el país. Por eso comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras hacen un llamado al gobierno nacional para que monitoree las dinámicas de este fenómeno e incorpore políticas educativas de inclusión racial. A lo largo de la historia de la humanidad, la discriminación racial y étnica ha prevalecido en todas las naciones, ya que no solo se segrega por el color de la piel, sino por la cultura y hasta por la ideología. Una compleja situación que hoy prevalece y afecta a millones de personas en el mundo, a pesar que el 21 de marzo de 1960 se instauró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Étnico-Racial, luego de que 69 personas que se manifestaban de manera pacífica por el terrible fenómeno de la exclusión fueran asesinadas por policías en Sudáfrica.
una racialización del mundo, ¿sí? Y efectivamente eso mantiene a cierto tipo de clases, de razas y supremacías en el mundo, ¿sí? Y efectivamente pues hay quienes perpetúan y perpetran dichos elementos. Creo que más allá del tema de la discriminación, ¿sí? Hay que releer el racismo como una estructura global y como una estructura que efectivamente nos está oprimiendo en los territorios, que nos está oprimiendo de manera espiritual y también de manera física a los cuerpos de las comunidades, y no solamente negras, sino que afecta también comunidades indígenas. En Colombia tenemos la bondad de tener muchísima comunidad negra agenciando, movilizando sus luchas, trabajando en pos de sus demandas por los derechos humanos. Pensemos por ejemplo en Juan de Dios Mosquera, pensemos por ejemplo en Carlos Rosero, pensemos por ejemplo en las cantidades de maestras que están en el día a día en las aulas de clase haciendo un buen magisterio. No obstante, aunque estamos en pleno siglo XXI, la discriminación racial todavía persiste en países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Japón, entre otros, mientras que en Colombia este trato se perpetúa más en la ruralidad y los afros son el grupo étnico más discriminado por su color de piel, seguido de los indígenas y los mestizos. Frente a esto, se hace necesario que el gobierno monitoree y analice las dinámicas de este fenómeno e incorpore políticas y programas de inclusión racial que promuevan condiciones de igualdad y cero tolerancia a la discriminación. Y el profesor Carlos Enrique Rivas Segura, secretario de Asuntos Jurídicos de FECODE, a esta hora socializa temas de interés para los docentes del territorio nacional. Cordial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia, profundamente preocupados con el tema de que este gobierno no escucha, no dialoga. Este es un gobierno de dictadura, parecido a la jugadita que iban a hacer con relación al proyecto de ley para ampliarle 2 años más al señor presidente de la República. Qué ridiculez, qué incapacidad de este Estado, un Estado que no es capaz ni siquiera de respetar la Constitución. Lo mismo pasa con los acuerdos de los trabajadores. En el 2019 firmamos un acuerdo en el que solo ha cumplido el 25% y el 75%, ¿no es cierto?, lo ha venido abandonando este gobierno. Pero el Ministerio de Educación ha cogido como confesionario al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado le ha colocado penitencias que las estamos pagando los maestros de Colombia. La primera, una sentencia con relación a los cupos de los 8.000 compañeros educadores, donde lo que pretenden es quitarle la vigencia de los acuerdos y además desconocer que ese es un derecho adquirido por parte de los maestros. El segundo, otra sentencia en el que señala de que efectivamente es cada 3 años que los maestros podemos pedir las cesantías, hecho que no es cierto y que FECODE va a recusar desde luego en todos los elementos desde el punto de vista jurídico al gobierno. Mucha preocupación, compañeros maestros y maestras, a estas alturas no hemos arrancado la negociación del pliego de peticiones que presentamos en el año 2021, pero además queda perfectamente claro que parte de los puntos que no se cumplieron en el 2019 van a ser o fueron incluidos en el pliego de peticiones, y en el marco de la negociación debe implementarse. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones, por lo menos debe aparecer lo que tiene que ver con un proyecto de acto legislativo, todo lo del estatuto docente. Compañeros maestros y maestras, nos toca desde luego conocer el pliego de peticiones para salir a la calle a movilizarnos, a defender los derechos de los maestros y de las maestras de Colombia. Un abrazo, la unidad nos hace fuertes y hay que confrontar este gobierno. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho.
Pese a que Colombia inició su plan de vacunación contra el COVID-19 el pasado 17 de febrero, expertos y ciudadanos aseguran que el manejo que le ha dado la pandemia al gobierno de Duque ha sido irresponsable, desacertado y poco efectivo. Con el aumento en los casos de contagio por COVID-19, Colombia estaría cerca de llegar al tercer pico de la pandemia, no solo porque con la vacunación se ha creado una falsa percepción de seguridad, lo que ha llevado a reducir las medidas de autocuidado y los protocolos de bioseguridad, sino porque el gobierno sigue reabriendo sectores económicos y eliminando restricciones que son fundamentales para controlar el virus. Así lo han manifestado organizaciones médicas y científicas, quienes también han asegurado que el Estado continúa sin resolver el déficit de los hospitales y las IPS, sin pagar deudas atrasadas al personal de salud y sin destinar los suficientes recursos para el sector, lo que sin duda ha empeorado el panorama. Como todo lo del gobierno de Duque, lo ha manejado en medio de la incompetencia absoluta, con corrupción. Que en este momento hay otro pico y están aumentando los muertes y los infectados y han disminuido los test. ¿Por qué? Porque ellos hacen menos para que no se vea el problema tan grave. Duque se ha caracterizado por ser un mentiroso infantil, como es su personalidad, ¿cierto? El manejo de la pandemia por parte del gobierno es un desastre reconocido internacionalmente. Por otro lado, el gobierno tampoco le ha apostado a una política que realmente ayude a subsanar la crisis social y económica de los colombianos más vulnerables o de las MIPYMES, lo que sin duda ha conllevado a que las condiciones de vida de la población empeoren, a que el índice de desempleados aumenten, a que la discriminación sobre las mujeres persista, a que la brecha de inequidad social sea creciente y a que los conflictos y la violencia se agudicen. En Colombia, como el Estado está colapsado hace muchas décadas, eso no es de ahora con este bailarín de calidad, esto lleva muchos años. Aquí la burguesía burocrática lo único que sabe hacer es saquear el Estado. El mismo Estado ha dicho que son 50 billones anuales los que la burocracia se lleva para su patrimonio, la burguesía burocrática. Yo creo que esas ayudas son, para decirlo pues francamente, se las roban. Este lamentable panorama deja en evidencia que el manejo de la pandemia antes y ahora por parte del gobierno ha sido desalentadora, desacertada, deficiente y cuestionable, principalmente porque el personal de salud que está en la primera línea siguen sin contar con condiciones laborales. Persiste la toma tardía de pruebas, las dificultades y retraso en la entrega de resultados, la mala atención de la enfermedad y las deficiencias en la realización de cercos epidemiológicos adecuados. Este escenario debe motivar a los colombianos a alzar su voz de protesta para defender sus derechos y exigirle al gobierno el cumplimiento de sus deberes, porque de lo contrario se continuarán presentando fallas frente a la atención de la pandemia y el proceso de vacunación. Hoy en Encuentro analizamos las recomendaciones presentadas por el Comité de Expertos Internacionales sobre beneficios tributarios en el país, de cara a una reforma fiscal que presentará el gobierno ante el Congreso de la República en medio de la peor crisis económica de la historia. Después de 7 meses y 32 sesiones ordinarias, el grupo de expertos extranjeros en beneficios tributarios, convocado por el gobierno para estudiar el sistema tributario vigente en el país, dio a conocer un documento de 200 páginas que recoge un sinnúmero de recomendaciones que serán la base de la reforma fiscal que presentará el Ministerio de Hacienda ante el Congreso en medio de la peor crisis económica de la historia. El informe, que fue evaluado por un grupo de economistas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, establece qué hacer y qué no frente a las propuestas hechas por la comisión. Analizando, las propuestas que la comisión de expertos le dio a la DIAN sobre las exenciones tributarias y sobre cómo debe caminar el país frente a los demás países que pertenecen a la OCDE, que es el club, en el cual nosotros pertenecemos como nación, debemos decir que es altamente regresiva. Colocar un impuesto al consumo y a los ingresos laborales de las personas es profundamente no solo regresivo, sino también es una falta de continuidad de una política que permita el desarrollo de una nación, basado en 3 cosas puntuales. La primera,
el trabajo genera la riqueza en un país que hoy por hoy sufrimos la mayor tasa de desempleo de los últimos 20 años. En un país como segunda oportunidad que se plantea subir los impuestos del IVA, un impuesto totalmente regresivo, ya que los pobres son los que soportan la mayor cantidad y el mayor peso. Y que además de esto, en esta crisis, como tercer punto, plantea un profundo desplazamiento de la curva de demanda agregada, quiere decir, del jalonador de la economía. Aunque Duque se comprometió a usar el documento como guía para ajustar la reforma que llevará al Congreso, la verdad es que la mayoría de recomendaciones dadas por los expertos coinciden con la propuesta elaborada por el Ministerio de Hacienda, lo que implica que las personas pagarían más impuestos mientras las empresas tendrían una cancha más nivelada, sin tantas gabelas y en promedio pagando menos. Sin embargo, la estrategia del gobierno será incluir algunos incentivos y beneficios sociales para así darle viabilidad en el Congreso, por lo que la movilización social será fundamental para frenar esta iniciativa. Y no podemos finalizar nuestro encuentro de hoy sin el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor William Henry Velandia Puerto. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia, a nuestras comunidades educativas. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a los maestros y maestras de Colombia por el trabajo que se ha hecho en aras de garantizar el derecho humano a la educación de nuestra niñez y juventud, aún en condiciones tan precarias como las que tiene nuestro país. Y es justo el momento para exigir del gobierno que se atienda lo que desde el magisterio y la federación se ha planteado. No es posible seguir con la presión que hay por parte del Ministerio y las Secretarías de Educación hacia nuestras instituciones educativas para que se vuelva al aula de manera presencial con el modelo de alternancia. La alternancia no representa ninguna garantía, ni en condiciones, ni en recursos, ni en elementos que permitan articular un proceso pedagógico como nosotros lo sabemos hacer desde el aula presencial, que es nuestro nicho natural. Por eso, desde la Federación le decimos al gobierno, sería irresponsable volver al aula en estos momentos justo cuando está creciendo el nivel de contagios, la ocupación de las comunidades UCI y que ejemplos de países como Brasil y Chile han colapsado sus estructuras de salud. Por eso seguimos trabajando desde la Federación en la exigencia de la mano del Magisterio colombiano para que se articule una escuela de la presencialidad a partir de la aplicación de las medidas de bioseguridad que los protocolos y el mismo Ministerio de Salud ha demandado para ello y que se ratifica con la sentencia del Consejo de Estado en donde tiene que haber condiciones de bioseguridad, todos los elementos que demanda el no afectar la vida ni la salud de nuestras comunidades educativas, y por eso insistimos al gobierno. Hoy lo que más ha hecho la Federación ha sido de manera responsable exigir esa escuela de la presencialidad para la cual estamos listos, pero que demanda unas condiciones específicas que ratificamos no puede afectar la vida y las condiciones de nuestras comunidades educativas. De igual manera, hoy el proceso de negociación está pendiente de que se resuelva la instalación de la mesa estatal para continuar con las mesas sectoriales, como es el caso de la educación. Por eso estamos atentos a que se materialice lo que establece el decreto 160 para que se dé la formalidad en la instalación de la mesa del sector estatal e iniciar los trabajos en la exigencia de la voluntad política que demanda este proceso, para que el Ministerio atienda lo que desde el pliego se ratifica, primero en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos. Ya hay actos, ya hay procesos definidos y que hoy son objeto de que se materialicen por parte del Gobierno Nacional, como es el curso de los 8.000 maestros que se consolidó en la mesa y que es un derecho de carrera de los maestros y maestras del 1278. Y seguir avanzando hacia el diálogo social, que en ese marco constitucional y de ley establece unas condiciones específicas para que se atiendan hoy las solicitudes que a través de los pliegos de peticiones se practican por parte de nuestras organizaciones gremiales, en particular por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en este caso. Y no podemos irnos sin antes felicitar a la institución educativa normal La Inmaculada en Barbacoas, Nariño, que el pasado 25 de marzo cumplió 67 años de formación a maestros en esta región del Pacífico colombiano. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. También a través de nuestras redes oficiales Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitar nuestro canal en YouTube, compartir y darle
regálenle un like. La invitación para estas semanas a continuar con todos los cuidados para evitar el contagio por coronavirus. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.